Bienvenidos, bienvenidas a la octava capsulita PSU. Espero que estén bien. Les habla el profesor Claudio Iturrieta y vamos a ver la pregunta número 8. Dice, acá, se investiga una sustancia de origen peptídico que entre otras funciones promueve la síntesis de proteínas, estimula la división celular y aumenta la síntesis de tejido óseo. A partir de estos datos, se deduce que esta sustancia es la hormona, y ahí te dan entonces las distintas alternativas. Clave para responder a esta pregunta. Hay dos datos importantes contenidos en todo este enunciado. El primero es el origen biomolecular de esta hormona, que es origen peptídico. Ese es el dato número 1. Y el dato número 2 es la función, que vamos a resumir en el concepto crecimiento. ¿Por qué crecimiento? Crecimiento porque, si vemos acá, dice síntesis de proteínas. Si yo en una célula tengo una mayor síntesis de proteínas y consideramos que las proteínas tienen un rol estructural, esa mayor cantidad de proteínas entonces me permite generar más volumen celular. Además, dice que estimula la división celular, por lo tanto puedo tener mayor cantidad de células, las que a la vez van formando, ¿cierto? Mayor tejido, distintos tipos de tejido, óseo en este caso te menciona el enunciado. Por lo tanto, hablamos de que es una hormona de origen peptídico y que promueve el crecimiento. Vamos a ver la hormona de la alternativa A, que es la insulina, y lo vamos a hacer a través de esta imagen. La insulina se produce en el páncreas, específicamente en las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Cuándo se produce insulina? Cuando los niveles de glucosa en la sangre son altos. Entonces necesitamos reducir esos niveles de glucosa y por lo tanto para eso está la insulina. Hormona que es de origen polipeptídico, pero que en este caso entonces tiene una función de disminuir esa cantidad de glucosa en la sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Fácil. En órganos como por ejemplo el hígado o músculos, se va a promover que la glucosa, como muestra esta imagen, este esquema, se polimerice formando glucógeno. Por lo tanto, la glucosa acá no va a estar ahora acá afuera en la sangre, sino que va a estar contenida dentro de este órgano y además como una molécula de almacenamiento de glucosa, que es el glucógeno. Eso va a permitir entonces resolver el problema de la cantidad alta de sangre o alta glicemia, que es la medida de esta glucosa en la sangre, y va a disminuir la glicemia. Esa es la función de la insulina. Por lo tanto, no se relaciona con la función que estamos buscando, que es de crecimiento. La alternativa B, T3. Ya. Para esta hormona tenemos que recordar el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Que controla entonces a diversos órganos que tienen también funciones hormonales. En este caso, el hipotálamo lo que va a hacer es secretar la hormona liberadora de tirotrofinas, TRH, la cual estimula a la hipófisis, en este caso hipófisis anterior o adenohipófisis, para liberar la hormona estimulante de la tiroides. Cuando esta llega a la tiroides, entonces se secreta, entre otras hormonas, la T3, que también se llama triiodotironina. Fíjense que la T3, ¿qué va a hacer? Actuar sobre el metabolismo. Va a aumentar el metabolismo. Aumenta la temperatura corporal, aumenta el ritmo cardíaco, entonces hace que las células funcionen mucho más rápido, de forma más intensa. Esa es la función de la T3. Puede estar relacionado con el crecimiento, ¿no? Pero efectivamente no promueve la síntesis, por ejemplo, de tejido o división celular. Entonces se relacionan, pero específicamente no estamos hablando acá de crecimiento, sino que de metabolismo, aumentar el metabolismo. La hormona que sí tiene que ver con el crecimiento es la hormona GH.
hormona de crecimiento, que es la alternativa correcta. ¿Qué vamos a ver a través de esta imagen? Ahí está. Entonces, miren, también estamos aquí ante el control de hipotálamo, hipófisis, como la hormona de recién. Y se puede ver ahí, ¿no? Entonces, hipotálamo, hipófisis, y aquí en este caso la hipófisis actuando sobre tejidos blancos. Miremos las hormonas. Acá, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de GH, u hormona liberadora de hormona del crecimiento. Cuando esto llega a la adenohipófisis o hipófisis anterior secreta positivamente, ¿cierto?, la hormona GH o somatotropina o somatotrofina, la que va a permitir entonces el crecimiento de los tejidos. Hay otras hormonas que vamos a aprovechar de ver, que también están en la alternativa, que es la somatostatina. Fíjense que el hipotálamo secreta esta hormona, que es la hormona inhibidora de GH. Por lo tanto, cuando se secreta esta hormona, se inhibe la secreción de GH de la adenopófisis, por lo tanto, se retarda o detiene el crecimiento. Para hacernos cargo de este esquema, vemos que en respuesta al crecimiento se secretan algunas moléculas, por ejemplo, este factor de crecimiento, que va a ser captado por el hipotálamo, y esto entonces va a poder decir, o va a poder de alguna forma regular la secreción de estas dos hormonas y ver si entonces hay mucha acción de la GH o baja acción de la GH, siendo esto entonces una retroalimentación de tipo negativa. Así que entonces entre la hormona liberadora y la inhibidora se genera un equilibrio para tener un control de la cantidad de GH que va a estar siendo secretada y que permite, como se muestra en el enunciado, la síntesis de proteínas, la división celular y la síntesis de tejido. Por lo tanto, la C es la hormona correcta y la E no. Esta era la hormona inhibitoria. Finalmente, para hacernos cargo de la alternativa D, vamos a mostrar esta imagen. Entonces, la hormona FSH también es parte del eje hipotálamo-hipófisis. Y se puede apreciar que el hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH. Esta hormona liberadora llega a la hipófisis, y la hipófisis también anterior o adenohipófisis va a secretar esta hormona, la FSH, u hormona folículo estimulante, que va a llegar a las gónadas, ya sea masculinas o femeninas. En ambos casos va a permitir el desarrollo de los caracteres secundarios. En las gónadas masculinas va a ejercer control sobre la espermatogénesis. En las gónadas femeninas va a permitir la secreción de la hormona estrógeno. Y también va a regular el desarrollo del folículo, ¿no? El folículo que está dentro del ovario y que finalmente va a derivar en una estructura madura que genera la ovulación, ¿no? Este huevo que puede ser fecundado en el oviducto. Esta hormona también es proteica, de la familia de las glucoproteínas, la FSH. La triotironina, o T3, que vimos acá, es aminoacídica. Entonces, se darán cuenta ustedes que hay un montón de información que tiene que ver con las funciones de la hormona y su naturaleza. Entonces, ¿qué recomiendo yo? En internet, ustedes van a encontrar diversa información que está resumida, ¿no? Y uno de los ejemplos que me gusta a mí es la utilización de mapas conceptuales o en este caso de esquemas. Entonces, por ejemplo, ahí está este esquema que no sé quién es el autor o autora, pero que ha
hecho este esquema donde ahí está el hipotálamo, los factores liberadores, que no colocó acá en detalle, pero que ahí está, por ejemplo, GnRH, hormona liberadora de gonotrofinas, como vimos, o la TRH, hormona liberadora de tirotrofina, y ahí está la hipófisis, ¿no? Entonces, ahí resume, mostrando las estructuras que reciben las hormonas, ¿cierto? En morado tiene las hormonas, y finalmente los efectos. Entonces, este esquema es muy bueno que lo desarrolles para ir organizando la información y memorizando. También tenemos estas tablas donde te muestran la naturaleza bioquímica de las distintas hormonas. Entonces, hormonas, clasificación, péptidos y proteínas, esteroides, derivados de aminoácidos, derivados de ácidos grasos, y aquí tú te vas organizando la información y te vas aprendiendo las hormonas que van saliendo con más frecuencia en los ensayos. Por ejemplo, ¿cuál vimos hoy día acá? Vimos, ahí está, la hormona folículo estimulante. ¿Se fijan? Es peptídica o proteica. También vimos la hormona liberadora de tirotrofina. Y aquí tienen otras, por ejemplo, esteroides como el cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol, progesterona. Todas estas de memoria siempre que son esteroides para contestar esta PSU. Esas son las claves. Entonces ya tienes información en esta capsulita en Google, y no basta con ver esta cápsula, sino que también te aconsejo generar material, hacer tus esquemas, tus mapas conceptuales, sobre todo con esta materia, ¿no? que es sobre el sistema endocrino, y que tiene muchas hormonas que memorizar con sus respectivas funciones y su respectiva naturaleza. Así que suerte con eso, espero que te haya gustado esta capsulita, nos vemos en la siguiente. Que les vaya bien, chao.